integrados, o estos tipos de circuitos, digamos, que son circuitos combinacionales, que se pueden diseñar, o sea, dentro de esta cajita que vemos, que se le dice diagrama en bloque, ¿vieron? Donde indicamos las entradas, indicamos las salidas. Dentro de esta cajita ahí está lleno de compuertas. O sea, esto se trabaja, se arma con compuertas lógicas para que funcione de la forma, o sea, para que el circuito realice el trabajo que nosotros queramos. Entonces tenemos los codificadores, le había dicho más o menos cómo funcionaban, codificadores, decodificadores. El codificador este, fíjense, dice codificador BCD. Y ahí tiene un numerito que es el número del integrado. Digamos, hay diferentes tipos de codificadores fabricados por diferentes marcas. Bueno, después el año que viene veremos que hay familias lógicas, hay diferentes formas de armar cada compuerta, porque vieron que las compuertas, no sé si les había dicho, se arman a través de componentes básicos de electrónica, como son los transistores. Una compuerta está armada con algunos transistores, y bueno, después hay otra forma de armar que es con, en vez de transistores NPN o PNP, utilizar transistores CMOS. Hay diferentes formas de armar las compuertas. Pero cada compuerta, también dentro de esa compuerta, es un circuito hecho con transistores. Entonces tenemos diferentes familias de estos circuitos. Ese que está ahí es el código, o sea, el número de serie, digamos, de este integrado, que es un codificador. ¿Qué habíamos dicho que hace el codificador? Este es un codificador de decimal a BCD. Que significa que tenemos entradas, que cada una de estas entradas representa un dígito en decimal. Vieron que tenemos los 10 dígitos decimales acá, del 0 al 9. Y en la salida lo que va a hacer es representar la entrada que corresponda, que esté activa, la representa en código BCD, que era la tablita que habíamos visto, que cada uno de estos dígitos binarios tiene un equivalente en BCD, que sería básicamente representarlo con 4 bits, con 4 dígitos binarios. Entonces el codificador lo que hace es eso, tenemos 10 entradas, y de esas 10 entradas lo que se fija es cuál de esas entradas está activa, y en la salida va a indicar el código BCD de esa entrada activa que haya detectado. Ahora, las entradas activas, fíjense que yo podría tener más de una entrada activa, que habíamos visto eso. ¿Qué pasa si tengo más de una entrada activa? Los codificadores siempre se arman con algo que se llama prioridad. Que la prioridad lo que es básicamente que se fija el codificador cuál es la entrada activa que corresponde al número decimal más alto, ¿no? Entonces yo si tengo activo, por ejemplo, el 1 y tengo activo el 2 y el resto están en 0, ¿cuál de los dos me va a representar en la salida? Me va a representar el 2, porque no puede representar o sea, uno y el otro, tiene que representar, elegir uno para representar. Entonces se decidió por convención, la primera persona que armó este circuito dijo, bueno, vamos a darle prioridad a las entradas más grandes. ¿Se podría haber hecho al revés? Sí, pero bueno, se le da prioridad a las entradas más grandes. Entonces, si tenemos todas las entradas activas, todas en uno, vamos a representar la más grande, que sería la 9, que representa el dígito que vale más de decimal. Eso se entiende. Entonces, Sí, perfecto, entendí. entonces yo sí tengo, acuérdense, tengo 4 bits, cada uno tenía un valor. El primero vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 4 y el otro 8, ¿no? Siempre multiplicamos por 2. Y lo que había que hacer es fijarse. Yo tengo, por ejemplo, ahora dos entradas activas, la uno y la 2. Como es de prioridad, va a representar la 2 en la salida. Entonces, ¿qué combinación en este código BCD vamos a tener? La que represente al número 2. Entonces nos fijamos cuál representa el número 2. Primero, si ponemos en uno el 8, ya nos pasamos. Si ponemos en uno el 4, ya nos pasamos. Tenemos el 2, ponemos en uno el 2, el 0 el 1 para no pasarse, y ya esa es la combinación que representa al 2. Entonces, ¿qué haría? Y se activaría la C. Activaría solo la C y el resto, perdón, estarían en 0. Bien, y así sucesivamente. Yo si activo, por ejemplo, la 7 y mantengo activas las entradas uno y 2,
¿qué va a pasar? Ahora va a darle prioridad a la entrada 7, que es la más alta. Entonces va a representar el 7, que tenemos que ver qué código es el 7. ¿Qué código es el 7? Está andando medio lento, no sé por qué. El 7 es 0, 1, 1, 1, ¿no? Porque 1 más 2, 3, más 4, 7. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Va, además de activar C, va a activar B y D. B y D. Bien, eso es un codificador. La consigna que tenían ustedes, me parece que lo que les pedía era que tenga 4 entradas. O sea, limitamos la cantidad de entradas a 4. O sea, siempre contando desde el 0, ¿no? Del 0 al 3. Quedaríamos hasta acá. La 4 no entraría. ¿Y qué pasa? Como son 4 entradas, la salida, yo no voy a necesitar todos estos bits que tengo acá. Voy a necesitar menos bits. Entonces les pide que tenga 4 entradas y 2 salidas. ¿Por qué? Porque ya con 2 bits, con los dos primeros bits, el que representa el 1 y el 2, o sea, el que vale 1, que pesa 1 y el que pesa 2, ya con eso puedo representar todas las combinaciones para representar el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Entonces es como este codificador, pero reducido. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes utilicen el mapa de Carnot y como solo podemos utilizarlo hasta 4 entradas, no vamos a hacer uno de 9, que lo podríamos hacer, pero sería un quilombo. Imagínense hacer las, todas las combinaciones que hay con 10 entradas. Sería muy largo. Entonces lo reducimos, pero es el mismo funcionamiento, el mismo principio. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ponen el diagrama en bloque, siempre se recomienda armar el diagrama en bloque, indicar cuáles son entradas, cuáles son salidas. Acuérdense, siempre las entradas se ponen a la izquierda o arriba y las salidas a la derecha o abajo, por convención. Entonces es como este circuito, pero reducido, y que ustedes, ¿qué hacen? Primero les recomiendo el diagrama en bloque para ir guiándose cuántas entradas hay, cuántas salidas hay. Tabla de verdad, que eso es, las entradas siempre son iguales, ¿no? Siempre todas las 16 combinaciones. Y después se fijan en función a cada combinación qué va a pasar en la salida. Acuérdense que tenemos solamente 2 bits. Digamos, si yo quiero dibujar el diagrama sería... Uy. No sé por qué se me está trabando tanto. Si yo quiero dibujar el diagrama, ¿qué tendría? Tendría 4 entradas y 2 salidas. Y acá bueno, este es el codificador, las entradas les pueden dar, poner el nombre, digamos 0, 1, cada una de las entradas. Fíjense que es importante el nombre de las entradas en este caso, ¿por qué? Porque van a determinar qué número vamos a representar en la salida. Entonces hay que nombrarlas 0, 1, 2, 3 y la salida, pueden poner el nombre que quieran, salida 0 y salida 1, no sé. Pero la idea es que tienen el diagrama en bloque y después van a la tabla de verdad, hacen todas las combinaciones de entrada y se fijan cómo va a reaccionar esas dos salidas que tienen dependiendo de las combinaciones que vayan teniendo, ¿no? ¿Se entiende? El ¿Pero qué pones en la funcionamiento. tabla de verdad, profe? Y fíjense, yo si tengo por ejemplo la combinación 1... uy, esperen que ahí falta un... Yo tengo la combinación 1, 0, 0, 1. Estamos en la entrada 0, la entrada 1, por ejemplo. Pueden ordenarlas así o de otra forma, no importa. Ah, sí, sí, sí. Uy, se me está retrabando. 0, 1, 2, 3. Entonces me fijo. ¿Qué entradas activas tengo? Tengo la entrada 0 y la entrada 1. La entrada 0 y la entrada 3, perdón. Entonces el codificador, acuérdense, tiene prioridad. Entonces, ¿cuál va a priorizar? Va a priorizar la 3. Entonces me va a representar en la salida el número 3, que sería, si este bit de ese 1 es el que vale 2 y ese 0 es el que vale 1, siempre acuérdense que partimos del 0, ese 0 está refiriendo a la posición 0. Entonces la salida 0 debería representar el bit que pesa 1, ¿no? La salida 1 representa el bit que pesa 2. Siempre que
que vean el sufijo, perdón. Ese está diciéndoles qué posición representa esa salida o entrada también. Entonces, ahí está, tendríamos que representar el 3. ¿El 3 qué es? Se activan las dos salidas, uno y uno. Ese es el 3. Si yo tuviese la entrada 3 en 0, yo ahí qué tendría que hacer. Tendría que representar el 0 en BCD. ¿Y cómo represento el 0 en BCD? 0, 0, ¿no? Mm. Y así sucesivamente ir viendo cada combinación. Y después Comprendo. lo que tienen que hacer es agarrar y cada salida va a tener una tabla, un mapa de Carnot. En cada salida arman un mapa de Carnot y después no les pide armar el circuito ni nada, solamente indicar por lo que me acuerdo, ¿no? Solamente indicar la función. O les pedí armar el circuito, no me acuerdo. Eh, a ver. No, sí dice que hay que graficarlo, creo, ¿eh? Ah, no me acuerdo. Bueno, entonces tiene que graficar. No, porque creo que los primeros, entonces, el primer ejercicio, Pero entonces no había que graficar. ¿qué hay que graficar, sí, profe? Y haces el mapa de Carnot y graficas la función simplificada. Ah, sí, sí, sí. Claro, yo, por O ejemplo, sea, ven y nada y todo eso. yo armo el mapa de Carnot no lo vamos a hacer, ¿no? Pero de S1 o de S0 y me da, por ejemplo, no sé, bueno, no. Mejor, igual, me acabo de dar cuenta, no le pongan 0, 1, 2, 3 acá en las entradas, pónganle A, B, C, porque se les va a hacer más sencillo a la hora de armar la ecuación, porque por ahí con Ah, números es medio raro. Pero bueno, entonces yo tengo, por ejemplo, vamos a armar cualquier cosa, A por B negado. Uy, me están dando muy mal. A por B negado, más C por D. Bueno, todo lo que veíamos de posibilidades que nos da el mapa de Carnot. Uy, el mapa de Carnot. Por B. ¿Y esto qué hago después? Voy y lo transformo en un circuito. Que ¿cómo hacíamos para transformarlo en un circuito? Era armar primero cada término, ¿no? A por B negado sería, agarro la entrada A, le pongo una compuerta multiplicadora y después le hago en la otra entrada que entre B negado. Esperen, que apareció un compañero más. Buenas, Carlos. Eh, pero, ¿se entiende o no se entiende? O sea, el Más o menos. funcionamiento del circuito se entiende, del funcionamiento de un codificador. sí, Sí. profe, Pero la Eso cuenta sí, no entiendo mucho, profe. ¿qué cuenta? es el mapa de Carnot, bueno. No, pero yo digo, o sea, cuando está en el decodificador, Ujú. cuando haces la tabla de verdad, eh, ¿qué números pones ahí abajo? O sea, entre ¿Cómo? 0 y 1, ¿cómo sabes cuál poner? Acuérdense que, bueno, acá le voy a cambiar los nombres para no confundirnos tanto. Acuérdense que nosotros tenemos la entrada y las entradas siempre vamos a hacer igual las combinaciones. Eso es estándar, todas las tablas de verdad se arman de la misma forma. Entonces yo tengo entrada A, B, C, D y tengo que armar todas las combinaciones que corresponden a 4 entradas, que son 16 combinaciones. ¿Se acuerdan que Claro. empezábamos Sí, desde sí, la, sí. de la más a la derecha y íbamos intercalando de uno en uno, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, después de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 4 en 4, 0, y 8 en 8? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso Sí, Sí, profe. sí. es estándar, hay que hacerlo siempre. Y después van línea, fila por fila, fijándose. En la primera fila, que ahí está todo en cero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Sí, en principio está todo en cero, no hay nada activo. Podríamos suponer que las salidas van a quedarse en cero, porque activarlas no tendría sentido. Pero tendríamos 0, 0 en. Uy, perdón. 0, 0 en S1 y S2. En S1 y S0, perdón. Vamos a la siguiente. La siguiente combinación es 0, 0, 0, 1. 1.
Acá acuérdense, esto estamos representando, este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces en este caso, ¿qué tengo activo? Tengo activo el 3. Tengo activo el Sí. 3, Uno, tengo que uno. representar el 3. ¿Cómo represento el 3? Uno, uno. 1, 1. Eso lo tienen que saber. Acuérdense, es como ir sumando. Yo, el que activo de estas dos salidas, el de código BCD, me estaría como sumando ese peso que representa ese bit. En este caso, S0 siempre va a valer 1, el siguiente S1, 2, y si tuviésemos más, seguimos multiplicando por 2, ¿no? Profe, Entonces, para armar el 3, ¿qué hago? Activo el 1 y activo el 2, porque 1 más 2, 3. Sencillo, si yo quiero armar el 2, ¿cómo armo el 2? Tengo que activar el bit que corresponde al 2. Y el otro, el que corresponde al 1, ponerlo en 0. Sí, profe, sí. tendríamos que armar un mapa de Carnot por cada salida, porque tenemos salida uno y salida cero. Nos van a dar dos diferentes. Son dos mapas de Carnot diferentes, sí. Por cada Ah, bueno, salida se arma un mapa de Carnot. ok. Y el mapa de Carnot lo arman en función de la tabla de verdad, ¿no? Que eso lo estuvimos viendo. Eh, ¿Se entiende entonces cómo es el procedimiento? Agarramos la tabla de verdad, las entradas siempre se hacen igual, las combinaciones, y después nos fijamos. Hay que tener en cuenta la prioridad y cómo funciona el codificador, que es, agarramos el número que tengamos activo, que sea el más alto obviamente por prioridad, y lo representamos en la salida, su código BCD correspondiente, ¿no? Eso tienen la tabla de verdad de cómo se representa, y si no, lo hacen mentalmente, que es sencillo. O sea, de hecho lo podemos armar acá. ¿Qué código? Para el 0, ¿qué tenemos? 0, 0. Para el 0, 0, Y 0. Para si el 1, cero está 0, activa, 1. también sería cero cero, ¿no, profe? También, también sí. 1, 0 y 1, 1. Esos son los únicos códigos las únicas posibilidades que tenemos con dos salidas, ¿no? Entonces, fíjense eso que observó el compañero. Sí, yo en la primera combinación, que está todo en 0, no tengo ninguna entrada activa. Mm. Pero igualmente, yo si pongo en la salida, pongo 1, 1, me estaría representando el 3, entonces no tendría sentido. Lo más lógico es que queden en 0 Sí. ambas salidas. Aunque si están en 0 estoy representando el 0 que no está activo, pero bueno, es nada, sería como que se quedan en el valor estándar o en el valor que es el valor 0, digamos, no cambian el valor, entonces se quedan en 0 en la primera, aunque no estén representando el 0 en sí, porque no hay ninguna entrada activa. Y así, nada, hay que ir viendo cada una. Cuando tengan más de una activa, es prioridad. Se fijan cuál es la más alta que está activa y representan esa. Y las combinaciones son estas. Eso se lo pueden aprender incluso de memoria. Si les cuesta por ahí esto de calcularlo, la primera 00, 01, va cambiando como habíamos visto, digamos que como funciona cualquier sistema numérico, ¿no? Vamos avanzando de derecha a izquierda, vamos sumando, y cuando no podemos sumar más en el de la derecha, sumamos en el siguiente dígito, ¿no? Em, Bien, eso era codificador. Sí. Por el codificador igual se entiende. Por ahí lo que hay que ver es cómo pasarlo a la tabla de verdad, al mapa de Carnot, y después Sí. armar los circuitos. Y el multiplexor, ¿cómo era el multiplexor? Eh, El decodificador es punto 4, ¿no? Sí. Punto eh, 3, punto 4. Son 3 puntos. El 2 es un codificador. Ah, no, el 3. Perdón. El 3, sí, sí. El 3. No, el 3 es el codificador, el 2 es el multiplexor. Claro, el 3, bueno, leámoslo. Dice: diseñar un codificador decimal de BCD con 4 entradas de 0 a 3, que es lo que estábamos viendo. Dos salidas, S0 y S1. Recordad que la salida BCD debe representar el número de la entrada que esté activa. Y en el caso de haber más de una entrada activa, se prioriza representar la entrada más grande. Por ejemplo, si las entradas 1 y 3 están activas, la salida debe representar el número 3 en código BCD, que sería activar ese 1 y activar ese 0. Poner en 1 ambas, que es lo que estábamos viendo. Indicar la tabla de verdad y luego simplificar con mapa de Carnot. Y bueno, hay que dibujar el circuito.
Fíjense, entonces en el primer ejercicio no hay que dibujar el circuito, solamente indicar la función. Hacer el mapa de Carnot, indicar la función. Y en estos dos sí armar el circuito. Y bueno, multiplexor. Bueno, multiplexor, ¿qué sería? ¿Qué habíamos visto? En el multiplexor ya acá tenemos dos tipos de entradas. Además de las entradas de datos, tenemos unas entradas que son de control o entradas de selección. ¿Cómo funcionaba este? Era como una llave, donde yo lo que estoy haciendo es conectar una de las entradas estas de datos, que van de E0 a E3, puede tener muchas más, puede tener menos, pero el funcionamiento siempre es el mismo. Lo que hace es como conectar, como si fuese una llave, directo esa entrada a la salida. Entonces lo que va a hacer es reflejarse el bit que tengo acá, sea 1 o sea 0, va a aparecer en la salida ese mismo bit, sea 1 o sea 0. Es como un canal. Es como si yo estoy cambiando de canal y fijándome si el canal está activo o no. Y incluso esto puede ser información. Esto podría estar enviándome unos y ceros a una velocidad súper rápida de microsegundos, milisegundos. Y sería información, ¿no? Yo estaría leyendo 1, 0, 1, 1, 1 y estaría interpretando eso una máquina, por ejemplo, interpretando datos. Que así funciona, por ejemplo, los bus de datos. De esta una forma sencilla, digamos. Acá la información entraría igual, sería en serie, ¿no? O sea, irían entrando los unos y ceros de a un solo dato. Pero bueno, es como si yo estuviese seleccionando diferentes canales y viendo qué hay en cada uno de esos canales. Si hay un 1 o si hay un 0. ¿Cómo lo selecciono los canales? Con las entradas de selección o líneas de control. Yo les digo siempre entradas de selección. ¿Qué sería? Esto sería como el código BCD, fíjense. Es como lo que hicimos anteriormente. Nada más que acá estaríamos ingresándole un código BCD en las entradas seleccionadoras. Que tendríamos... esto no sé qué les había puesto acá. Que tendríamos las cuatro combinaciones. Pues tenemos dos entradas. 0, 0. 0, 1. 1, 1. Perdón, 1, 0 y 1, 1. Tenemos las cuatro combinaciones, cada una representa un número y lo que están haciendo es seleccionando una de las entradas de datos. Entonces yo tengo esas entradas de selección con las que yo selecciono una entrada de datos dependiendo del código que ponga. Si yo les ingreso, por ejemplo, este código 01, le estaría ingresando el código correspondiente a qué número, al 1. Al 1 de decimal. Es como que estemos lo que hicimos recién. Nada más que al revés, acá nos fijamos qué código ponemos y lo pasamos a decimal. Entonces acá 01 representa el 1 en decimal, estaría seleccionando esta entrada. Entonces, ¿qué haría el circuito? Conectaría la salida directo a esa entrada. Y si yo en esa entrada tenga lo que tenga, se va a reflejar en mi salida, digamos. Si tengo un 0, se va a reflejar un 0. Si tengo una combinación de números que van 0, 1, 1, 0, que va a ir cambiando, también acá pasa lo mismo. 0, bueno, 0, 1, 1, 0. Tengo un problema que se me traba la... Bueno, entonces, ¿se entiende esto de que estamos seleccionando una de las entradas de datos? Entonces yo después, si después en otra combinación estoy seleccionando, por ejemplo, el 1, 0. 1, 0 que corresponde al 2. Entonces después, ¿qué haría? En vez de conectarse al 1, se conecta al 2 y empieza a mostrar el valor que haya en el 2. Si hay un 1 muestra un 1, si hay un 0 muestra un 0, si hay mucho, si va cambiando el valor, va cambiando el valor y va mostrando todos los valores que hayan en 2. Obviamente que hay dos valores posibles, 0 o 1. ¿Se entiende entonces cómo es el funcionamiento? Sí, profe. En general, esto es un multiplexor más grande. Nosotros, fíjense, si acá quisiéramos armarlo, tendríamos 6 entradas. Las 2 entradas de selección más las 4 entradas de datos. Como con mapa de Carnot no podemos simplificar para 6, llegamos hasta 4. Lo que hicimos es reducirlo. Y habíamos dicho que tenía 3 entradas, ¿no? 2 de datos, E0 y E1, y una entrada de selección. Y una salida, obviamente, ¿no? Entonces acá tenemos una salida, va a ser un mapa de Carnot nada más. Y tenemos 3 entradas. Más sencillo que el circuito.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos tendríamos las entradas. Uy, entrada de datos es 0 y 1. Y entradas de selección. Y una entrada de selección que obviamente puede tomar dos valores, o sea, va a seleccionar o el dato 1 eh, o el dato 0. Y una salida. Le podemos poner Z para no confundir. Entonces esto lo que va a hacer es conectar, ¿sí? No, sí. Eso lo que hace es conectar alguna de estas entradas a la salida y voy a tener que ver qué valor tiene esa entrada, ¿no? Para saber qué valor va a tener la salida. O sea, tendríamos una tabla de verdad con tres entradas y una salida. La entrada E1 es 0. Uy, la selección y la salida. Entonces acá yo puedo tener 8 combinaciones diferentes y tengo que fijarme siempre qué es lo que primero nos vamos a fijar. La entrada S. Vamos a fijarnos qué está seleccionando. Por ejemplo, si yo tengo la combinación 1, 0, 1, la entrada S está seleccionando qué entrada de datos. Está seleccionando la entrada 1, ¿no? La que corresponde al 1. O sea, tipo, obviamente, si tiene un 1 está seleccionando 1, si tiene un 0 está seleccionando 0. Como estoy seleccionando la entrada 1 y la entrada 1 tiene un 1 en su valor, digamos, la salida que voy a poner un 1 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Este es más corto, digamos. Tenemos 8, Sí, 8 combinaciones, tenemos una sola salida, o sea, un solo mapa de Carnot, un mapa de Carnot más chico. ¿se puede dibujar la salida en la parte de abajo, profe, o en cualquier lado? Sí, 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 no Bien. pasa nada. ¿Por qué Eh, uno va antes que dos en la tabla de verdad? uno antes que dos, ¿dónde? ¿Cómo? E1 va antes que 2, digo que E0. Ah, por poner un ejemplo. Eso lo Ah, pueden hacer, o sea, eso no tiene no, siempre no obvio cambia nada. para la visión. Para la visión, yo les recomiendo que partan siempre a la derecha, pongan el bit menos significativo, que en este caso sería E0. ¿No? Siempre poner si tenemos, no sé, E0, E1, E2, E3, ponemos el que corresponde a la posición más baja, que es la 0. Para que sea una cuestión de visión, ¿no? Porque nosotros vemos así, lo leemos o sea, de derecha a izquierda va aumentando el peso, ¿no? Del bit. Y al revés va bajando, ¿no? El bit de más a la izquierda es el que más pesa y el de más a la derecha el que menos pesa. Como lo vemos así, yo les recomiendo que si quieren lo pongan así en la tabla de verdad, que es como lo estoy poniendo yo, por ejemplo. Pero después, un dato, no importa el orden que lo pongan, siempre les tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ustedes no analizan un orden acá, lo que están analizando es cada una de las entradas que hace. Entonces, yo si esto lo pongo al revés, fíjense, me tiene que dar lo mismo, porque no cambia el rol de cada entrada, o sea, no cambia que la S es de selección, que uno es la entrada más significativa, o sea, la entrada que corresponde a la selección 1 y es 0 la entrada que corresponde a la selección 0. Entonces, yo si acá tengo 0, 1, obviamente tengo la misma combinación que tenía antes, ¿no? Si yo cambio la combinación, ahí sí. Si yo pongo al revés, ahí sí me va a cambiar. Pero, pero eso, no importa el orden. Yo les recomiendo que traten de utilizar un orden que les sirva para guiarse ustedes visualmente. Que sería más recomendable partir del bit más significativo o del que tenga la posición más alta, que sería E1, y ir así hasta el menos significativo, en el caso de que tengan más, ¿no? Em, por ejemplo, en el caso del anterior de codificador pueden partir así, del 3 al 2, al 1 y al 0. Pero no les tiene que cambiar
el orden, o sea, el orden en el que ustedes armen la tabla de verdad, después no le va a cambiar el resultado ni la forma del mapa de Carnot. Tiene que ser el mismo. A no ser, obvio, en el mapa de Carnot sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque puede que ustedes no simplifiquen todo lo que se pueda. O sea, puede que ustedes hagan un grupo de A2 y podría haberse hecho un grupo de A4 y simplificar más. Pero bueno, eso es más de ustedes cómo se las arreglan para simplificar en el mapa. Em, pero eso, en la tabla de verdad, el orden no debería cambiar el resultado de cómo ponemos en uno o en cero las salidas. Sí les recomiendo esto de si quieren hacerlo, que sería hacerlo al revés, ¿no? Poner primero la más significativa y después la entrada cero. Y la S puede estar ahí o puede estar incluso como el primer bit, ¿no? ¿Se entiende? O sea ¿O que, estoy? Sí. o sea que siempre en la salida ponemos el número que, o sea, si hay dos uno en la S y otro en la entrada, ponemos el que sea más a la izquierda, ¿o no? No, no, no. Ustedes para armar la salida, ¿qué hacen? Se fijan cómo funciona el circuito, cómo funciona este circuito. Tenemos una entrada seleccionadora y dos entradas de datos. Entonces la entrada seleccionadora está seleccionando una de esas dos entradas de datos. Si está en cero, selecciona la entrada cero. Si está en uno, selecciona la entrada uno. En este caso está seleccionando a la entrada uno. Entonces me fijo, ¿qué pasa en la entrada uno? Tengo un cero, listo. Pongo un cero en Z. Si hubiese, vamos a otra combinación, cero, uno, cero, por ejemplo. Acá, ¿qué está seleccionando? Está seleccionando la entrada cero. Y la entrada cero que tengo, un uno, pongo el uno. Mm. Si yo pongo uno, todo en uno, ¿qué pasa si tengo todo en uno? Ahí que está seleccionando, la entrada uno. La entrada uno que tiene Mm. un uno, pongo un uno. Uy, y así Ah, sí, sí, sí. sucesivamente. Pero Y así igual, son ocho. E1 y E0 lo completamos así como la tabla de verdad. 0-1, 0-1, 0-1, 0-0-1, así. Acuérdense que las entradas, ¿cuáles son acá? Son estas tres. Esas son las entradas. Ah, Uy, se ve feo. Esas son las entradas. Entonces, si yo armo la tabla de verdad para tres entradas. ¿Cómo armábamos la tabla de verdad para tres entradas? Nos fijamos. hasta 8. La demás a la derecha empezamos siempre de cero, ¿no? Cero, uno, cero, uno. Vamos de uno en uno. La siguiente de 2 en 2 y la siguiente de 4 en 4. Sí, sí, sí. En el anterior era 4 entradas, o sea, eran 16 combinaciones. Es lo mismo, nada más que agregamos una que va de 8 en 8. Eso es estándar, eso siempre es igual. Como armamos la tabla, las entradas, las combinaciones de entrada de la tabla de verdad. Después lo que tenemos que ver es qué condición nos dan para en la salida activar o no el circuito, ¿no? En este caso, como Sí, sí. estamos armando un circuito que ya existe y que, bueno, la condición se las digo en el coso, la estamos explicando ahora, que es esta cuestión de selecciona una y traslada el bit ese que hay en esa entrada a la salida. También puede ser cualquier tipo de condición que a ustedes se les ocurra hacer. Se puede hacer muchas cosas, o sea, diseñar un circuito, no sé, que sense diferentes niveles de líquido en tres barriles diferentes y que si tal líquido si está en uno, tal sensor me está indicando algo, entonces yo tengo que actuar así en la salida. Pero bueno, eso es como la ciencia de diseñar los circuitos. Acá, eso. La condición es cómo funciona el multiplexor y cómo funciona el codificador. Es como que estamos tratando de armar, de entender estos circuitos a través de diseñarlos y armarlos con la tabla de verdad, el mapa de Carnot. Eh, ¿Hay más de estos circuitos? Sí. Eh, no sé si se entiende, si podemos cerrar acá o quieren, hay alguna pregunta como para eso, algo Eh, sí. de entender, sí, profe. Lo que pasa que, viste que en la tabla de verdad eh, cambió el E1 y el E0. ¿Qué pasa? ¿Importa en cuál lugar esté el E1 o el E0? No, no, yo les decía que no importa el lugar porque
Yo, independientemente del lugar en el que esté, yo lo que voy a fijarme es que cada entrada en qué rol juega. Entonces, no importa en qué lugar esté. Si lo que voy a hacer es fijarme en la S. Si la S está seleccionando alguno de los dos, después me voy a ese bit y me fijo qué valor tiene. Y después lo traslado a la salida. Le pongo 0 o 1. Entonces no Claro, importa. porque acá no importa si es mayor o menor. No importa, en ningún caso importa. Yo lo puedo armar de la forma que quiera, pero yo les recomiendo que lo armen de esta forma, haciendo, o sea, de la forma en que leemos cualquier seguidilla de bits, ¿no? Empezamos el de más a la derecha es el cero, la posición cero, y después va avanzando cero, uno, 2, 3, 4 de derecha a izquierda. Les recomiendo que lo armen así para una cuestión visual y que ustedes se organicen más visualmente y no se confundan. Pero la tabla de verdad no va a influir porque lo único que estamos volcando son datos ahí. Que si yo los puedo, si están todos mezclados los datos y yo pongo primero E3, después pongo E4, después pongo E1, después pongo E0, después E2, si lo sé leer bien, no importa que esté mezclado. El tema es que si está mezclado se me va a confundir y por ahí lo leo mal y ahí empieza el tema. Entonces yo les recomiendo que lo armen así. La S puede estar ahí o puede estar en el primer bit, no importa. Pero sí, siempre que tengan la cuestión de las posiciones, por ejemplo en el anterior que es codificador, tenemos E0, E1, E2, E3, entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, les recomiendo que empiecen por la más grande, E3, E2, E1, E0, eh, para ordenarse, porque así es como lo leemos, ¿no? Siempre leemos las posiciones así. La primera es 0, la posición 0, la posición 1, la posición 2. Como lo leemos así, conviene por ahí ordenarlo así en la tabla, de verdad. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo, eso, si les recomiendo, hagan E1 de 0 y la S, o la S, E1 de 0. Eso es. de derecha a izquierda. Claro, sí, empezando por el menos significativo, el más bajo, de derecha a izquierda. ¿Sí? Ok. Bien, entonces tenemos en el primero tenemos esas 4 entradas y 2 salidas. Entonces vamos a tener que armar 2 mapas de Carnot y simplificar esos dos. Y en este tenemos una sola salida, tenemos 3 entradas, o sea, un mapa de Carnot más chico y con una sola salida, o sea, vamos a hacer uno solo. Bien, entonces, ¿alguna otra duda de esto? No. En el mapa de Carnot se ponía todas las activas, ¿no? Solo los unos, sí, ponemos los unos y después agrupamos. Sí. Sí, sí. Eh, Bien. Y bueno, de estos hay más circuitos. O sea, tenemos el codificador y después tenemos el decodificador que es al revés. O sea, tenemos las 4 entradas en BCD y a la salida me va a activar la salida que corresponda, ¿no? O sea, tenemos la entrada A, B, C y D. El circuito se fija qué combinación le estamos ingresando. Por ejemplo, si le ingreso 1, 0, 0, 1, esa es la combinación que corresponde al 9. Entonces, en la salida, por ejemplo, me activa la salida 9. Ese es un decodificador. Es el codificador, pero al revés. Y el nombre también es, en vez de codificador, decodificador. Multiplexor, tenemos también uno que es al revés, demultiplexor. Que es básicamente agarrar una entrada. Tenemos una entrada. Tenemos entradas de selección y con esas entradas de selección lo que hacemos es, perdón, tenemos entradas de selección y con esas entradas de selección lo que hacemos es seleccionar esa entrada a cuál de todas las salidas se va a conectar. Un demultiplexor. Fíjense que es el nombre, pero en vez de multiplexor, demultiplexor. Entonces es lo mismo, nada más que al revés. Tengo una sola entrada y la puedo enviar a distintas salidas, siempre seleccionando, ¿no? Bueno, después hay otro codificador que es, por ejemplo, de BCD a 7 segmentos. Que es, tengo las entradas en BCD. Entradas en BCD, las 4 que representan a los 10 dígitos decimales, ¿no? Todas estas entradas. Y en la salida voy a tener 7
saliditas chuecas, que esas 7 salidas lo que van a hacer es servir para, no sé si conocen lo que es un display, o alguna vez escucharon hablar de un display. Sí, sí. Display Bueno, de 7 Sí, segmentos. de 7 segmentos, bueno, justamente 7 segmentos es por esto, porque yo agarro uno de estos decodificadores, es el nombre, no es codificador, uno de estos decodificadores agarro, le ingreso en BCD, en el código BCD el código que corresponde a un número en decimal, ¿no? Y a la salida, ¿qué va a hacer? Me va a activar los bits que correspondan, perdón, sí, los bits de salida que correspondan a el símbolo de ese número, ¿no? Y esto empezaba, uy, no. Esto empieza así: A, B, C, D, E, F, uy, y G, la del medio. Entonces tenemos esos 7, son LEDs, ¿no? En el display es un LED, cada uno de esos, que se conectan a este codificador, decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces cada uno de estos corresponde al A, uy, al A, al B y así sucesivamente, ¿no? Se me está... A, B, C, D, E... Bueno, se entiende. Cada uno de estos corresponde a una de esas entradas que tiene el display. Y lo que va a hacer es fijarse qué código le estoy ingresando y me va a activar los LEDs o las salidas que correspondan a los LEDs que se tienen que activar para que se vea ese número. Entonces, por ejemplo, yo si quiero activar, por ejemplo, tengo 1001, que es la combinación para el 9. ¿Qué hago? Me fijo qué tengo que activar en la salida para que me dé un 9. El 9 sería, vamos a ponerlo en verde. El 9 sería este, el G, el F, el G, el A, el B y el C, ¿no? Quedó medio feito ahí, pero ese sería como el 9. Vieron que la calculadora también son todos displays. Nada más que no son de 7 segmentos, tienen más segmentos, se pueden hacer más otros símbolos, ¿no? Los de 7 segmentos hacemos todos los dígitos de decimal y por ahí alguna que otra letra, pero no podemos representar todas las letras ni nada. Pero bueno, sirve para representar más que nada números. Entonces acá, ¿qué estaría activando? Estaría activando la A, la B, la C, la G y la F, ¿no? Entonces, si yo le ingreso el 9, este código, lo que me estaría... Esta sería G, lo que me estaría devolviendo en la salida sería A igual a 1, B igual a 1, B igual a 1, C igual a 1, la D está, no está, entonces es un 0, la E está, no está, entonces está en 0, la F sí y la G también, 1, 1. Entonces lo que hace es como que sí, codifica, digamos, o transforma ese BCD en el código que corresponde a los 7 segmentos del display, que sería para representar el número que le ingresamos en la entrada con estos 7 LEDs. Entonces podemos representar cualquiera de los números. Digamos, si están todos los LEDs activos, estaríamos representando, por ejemplo, el 8, ¿no? Uy, con todos los LEDs activos. El 8. Entonces significa que en la entrada, ¿yo qué tendría? Tendría el código 10001, que es el que corresponde al 8, por ejemplo. Este es otro tipo de estos circuitos combinacionales. Entonces tenemos multiplexor, codificador de BCD de decimal a BCD, decodificador de BCD a decimal, decodificador de BCD a 7 segmentos. Este es importante, lo van a usar seguramente para... O sea, es importante, digamos, para cualquier cosa, digamos. Yo quiero, por ejemplo, siempre el típico circuito que se hace es un turnero. No sé si saben lo que es un turnero. Ustedes van, por ejemplo, al banco, sacan un turno. Supongamos que es un turno que hay del 0 al
al 9, por ejemplo, de turno, sacan un turno y bueno, eh, por ejemplo, en el display, los displays, vieron que hay paneles, por ejemplo, que les dice tal número, ahora ya son paneles, un LCD, ¿no? Pero bueno, también se utilizan paneles de displays de 7 segmentos o más segmentos que indican ahí, por ejemplo, bueno, número, sacaste el turno 9, bueno, va por el 8, avanza uno más al 9 y en el 9 sabes que te toca a vos y te dice incluso al costado qué caja, eh, a qué caja te corresponde, la caja A, la caja B, la caja C. Todo eso se puede armar con displays y con estos circuitos combinacionales que son necesarios. Por ejemplo, este, este de BCD a 7 segmentos siempre lo vamos a utilizar para ingresarle a estos displays un dato que querramos que se muestre. Por ejemplo, no sé, si hacemos un segundero que muestre los segundos y que me vaya marcando 58, 59, cuando llega a 59 vuelve para atrás. Bueno, es importante esto de los displays. Y bueno, después esto, no sé si lo vieron en alguna materia o algo, o lo conocían de nombre nomás, los displays. En electrónica lo vimos. Bueno, entonces saben que son de ánodo común o de cátodo común, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, este lo conocían, el codificador, No, no, no. decodificador de... Bueno, y eso de los 7 segmentos son eso, o sea, yo para saber qué voy a representar acá siempre se utiliza un decodificador que le ingrese un dato y que después dentro de este circuito pueda eh, procesar esos datos que le damos y escupirme el, la combinación que corresponda para representar ese número. Incluso esto lo pueden hacer, si quieren y están aburridos y ya les copó mucho la materia, agarran y se arman, si quieren, un decodificador de BCD a 7 segmentos. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen 4 entradas. Entonces si tienen 4 entradas, ya con el mapa de Carnot van a poder simplificar. Lo que sí van a tener que hacer 7 mapas de Carnot. Pero bueno, no sé si es tan divertido eso. Pero bueno, es importante esta parte, este display, esta parte de los codificadores de codificadores para poder eso, mostrar un dato en los displays. Bueno, en los multiplexores podemos utilizar para hacer los seleccionadores de canales o seleccionar diferentes datos de diferentes cosas, etcétera. No sé si hay alguna duda de los ejercicios o de algo que quieran comentar. Sí. Si S es igual a cero, viste, en el punto 2 y eh, E0 es igual a 1, Z va a ser uno independientemente de lo de E. De, si no importa el valor de. Claro. Sí, sí, vos te fijas, S y ese te va a indicar o que mires una de la entrada o la otra entrada. Si es ese cero, te vas a mirar la entrada cero y la otra no te va a importar el valor que tenga. Si ese es uno, vas a mirar la entrada uno y no te va a importar la otra entrada que valor tenga. Después hago el mapa de Carnot, no, el método, sí, el mapa de Carnot de la nueva que me dio, el Ujú. resultado que me dieron. ¿Cómo? Se Después cortó hago el el último. mapa de Carnot de los resultados que me dieron, Sí. Sí, sí, sí. Ahí armás el mapa de Carnot, haces lo de gráfico, las y al simplificaciones eso nada más. y después pasas al gráfico. Claro. O sea, te va Sí, a dar una función que, acuérdense, siempre da igual, o sea, una cantidad de términos dependiendo de la cantidad de, de grupos de unos que tengas, ¿no? Y esos términos, mientras más grande sea el grupo de unos, más chicos van a ser y más simplificado va a ser la función. Y después armás el circuito. Siempre partiendo de armar cada término, ¿no? Que se multiplica entre sí y después sumás todo en una compuerta OR al final. bueno, era ¿Bien? eso.